En el tercer parcial de sistemas de información, nosotros íbamos a manejar otra vez de nueva cuenta lo que eran las consultas, formularios, informes y o reportes. En este caso, aunque las tablas almacenan todos los datos que nosotros vayamos por ahí proporcionando, únicamente estos tres objetos, lo que son formularios, consultas y reportes, nos permiten trabajar con ellos. Es decir, las tablas solamente nos sirven para almacenar nuestros datos, pero no para manipularlos. Para eso vamos a necesitar lo que son los formularios, las consultas y los reportes o informes para interactuar con nuestra base de datos. Primero, ¿qué son los formularios? Bueno, ustedes cuando van por ahí a alguna consulta con el médico, a sus padres de familia, bueno, a sus papás, perdón, lo que hacen es que les dan una hoja donde tienen que registrar todos sus datos, por ejemplo, cuántos años tienen, qué fue lo que pasó, si son diabéticos, si son hipertensos, si son estos, si son aquellos, como si fueran la información necesaria para poder atenderlos o darles una mejor atención en este caso. La razón por la que los formularios se usan de manera tan frecuente es porque son una forma muy sencilla de guiar a las personas en registrar la información de manera correcta. Cuando ingresas información, en este caso en el programa de Access, que es el que estamos utilizando, o haciendo uso de un formulario, los datos van exactamente al lugar de la base de datos que quieres, es decir, no se van a otros lados, no se pierden por ahí en la información, siempre y cuando utilicemos el asistente de formularios en una o más tablas si lo necesitas. Con Access puedes diseñar tus propios formularios facilitando la manera en que ingresas la información a la base de datos. Esto por aquí es un formulario. Si se fijan por ahí dice clientes, hace una búsqueda por así decirlo, lo agregamos, ponemos el nombre, ponemos el apellido, su dirección, de dónde es, de qué ciudad, su código postal, su dirección de correo y su teléfono y obviamente lo estamos cargando. Como aquí dice, puedes incluir campos de una o varias tablas e ir configurando algunas restricciones para asegurarte de que los datos sean ingresados en el formato correcto. Ahora bien, ¿qué son las consultas? Nosotros ya habíamos trabajado con consultas en el segundo parcial al finalizar por ahí la última semana. Son una manera de recopilar la información de una o varias tablas. Ojo, las consultas sí me sirven para obtener información, pero no información tan simple como decir, a ver, quiero ver Juan Pérez qué producto compró. No, más bien vendría a ser como, a ver, Juan Pérez qué productos compró en el mes de noviembre que tengan que ver con, por ejemplo, con la empresa Sears. Entonces, ahí es una consulta un poquito más complicada, pero muy sencilla si la hacemos con lo que es el asistente de consultas, porque nosotros vamos únicamente seleccionando qué es la información que nosotros necesitamos. Entonces, una consulta bien diseñada es capaz de mostrarme la información que no podría encontrar, por ejemplo, ir buscando en cada una de las tablas, a lo mejor usando por ahí un marcatextos o si lo estoy haciendo en la computadora, pues estar subrayando, a ver, necesito de esta tabla esta información, de esta otra esta, de esta otra esta, y entonces estar comparando. ¿Qué es lo que me hace la consulta? Que simplemente con una relación entre las consultas, pues yo ya puedo decir, a ver, de esta quiero esto, de esta quiero esto y de esta quiero esto, clics y listo, la consulta me sale por ahí y me sale en una forma de tabla. Al crear una consulta es necesario definir los criterios específicos de búsqueda para que aparezca exactamente la información que necesitas en el momento. ¿Y qué son los reportes? Bueno, los reportes o informes, como su nombre lo indica, pues nada más me están reportando o me están informando por ahí la información que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, podría ser cuántos artículos se vendieron, cuántos artículos yo compré, cuántas salidas tuve, cuántas entradas, qué es lo que tengo en inventario. Entonces son muy útiles ya que presentan tus datos en un formato fácil de leer. Incluso los podemos personalizar en apariencia, por ejemplo, ponerles imágenes. En este caso, como ustedes pueden ver, pues aquí hay alguna imagencita y pues un titulito por ahí de lo que puede ser el nombre de la empresa. Y estos informes, pues obviamente se pueden imprimir. En Access puedes crear reportes de tablas o consultas. Por ahí también les dejé la información, o bueno, les pienso dejar lo que es esta información. ¿Qué es esta parte? Bueno, esto les va a servir más que nada para utilizar lo que son los asistentes para realizar las consultas, los formularios y los informes. ¿Cómo realizamos una consulta con un asistente? Bueno, pues simplemente nos vamos por ahí a la
cinta de opciones en donde viene consultas y simplemente le vamos a dar en consulta con un asistente. Ahí si se fijan tenemos las opciones de crear consulta en vista diseño, usar el asistente para crear una consulta o bien nosotros realizar la consulta en el código SQL. Entonces aquí tenemos lo que es la tabla pedidos y tenemos lo que son los pedidos por año. Aquí tenemos los pasos. Vamos a seleccionar el campo, vamos a dar un orden de clasificación, las condiciones de nuestra búsqueda, nuestro detalle o resumen, la agrupación, las condiciones, el alias y por último la información general. Esta sería la consulta en su vista diseño, es decir, cuando nosotros estamos seleccionando qué es lo que vamos queriendo de cada una de estas tablas. Si ustedes pueden recordar en el segundo parcial, pues nosotros dijimos, a ver, de esta tabla requiero esto y me lo va a mostrar. Y luego de esta otra tabla requiero esto y me lo va a mostrar. Pero también de esa tabla requiero este otro campo, que se me muestre este otro campo y se me enlace con el primero. Entonces aquí es como quedar los campos y las condiciones. En este caso, pues el ejemplo me muestra lo que son pedidos y transportes y la consulta va a ser qué tipo de transporte. De esta misma manera también tenemos un asistente de formularios. Entonces nosotros podemos crear un formulario en vista diseño que sería nosotros hacerlo por nuestra propia cuenta o bien usar un asistente que es lo más recomendable en este caso porque ustedes no han podido asistir al plantel para que yo les enseñe a hacerlo de manera manual. Entonces es mejor que utilicen el asistente y lo puedan hacer por ahí siguiendo los pasos. Entonces, esta sería la creación de formularios con el asistente y aquí tienen los pasos para que ustedes no se pierdan. Esta es la pista de diseño de un formulario. Si se fijan, bueno, ahí no se alcanza a ver mucho, pero por aquí les pongo las instrucciones. El panel de propiedades permite determinar las propiedades generales, el nombre, la etiqueta, etcétera, el tipo de datos y las acciones que desencadenará el control. Entonces, esta es por así decirlo, las herramientas del diseño del formulario, los controles del formulario y unos controles más que nosotros podemos añadir por ahí, como son los tipos de botón, etcétera. Y bien, tenemos los informes. Un informe pues es un objeto de una base de datos que permite la presentación de los datos en la vista de impresión. Recordemos que los informes son para imprimir. Entonces, por ahí también podemos hacer uso del asistente para crear el informe y aquí les dejo los pasos que se tienen que seguir. En esta, acuérdense que lo que acabamos de ver es que los informes son a través de una consulta, es decir, yo realizo una consulta primero que ya tengo y luego realizo el informe de esa consulta para poder imprimirlo y que la información sea la que yo quería. Y esto sería la parte teórica, por así decirlo, de todo lo que ustedes tenían que ver por ahí en lo de su cuadernillo de práctica que tenían que hacer resumen y resumen. Ahora bien, nosotros vamos a empezar con lo que es nuestra base de datos que les pedí que se llamara empresa, que vendría a ser la actividad número 3 de la práctica 1 en la sesión número 4. Para eso, pues vamos a abrir el programa de Access. Yo aquí ya lo tengo abierto. No lo he guardado aún. Obviamente no he dado el nombre de empresa porque vamos a ir rellenando poco a poco los campos. Ok, una vez que ya acomodé en mis pantallas, más o menos para que se vea lo que es el cuadernillo de prácticas y lo que es el programa de Access, pues lo único que me pide en la práctica número 1 es crear mi base de datos y guardarla con el nombre empresa. Entonces aquí ya tengo abierto mi archivo y lo único que voy a hacer es que voy a guardar mi base de datos y pues obviamente como la voy a estar editando, lo que voy a hacer es que la voy a guardar como una base de datos de Access. Esperamos un poco. ¿Ok? Ahora sí, vamos a seleccionar dónde vamos a guardar nuestra base de datos. Lo voy a poner en el escritorio por cuestiones de rapidez para poderla encontrar mientras estemos realizando. Entonces dice que se va a llamar empresa. Y lo voy a poner guardar. Entonces ya en este momento ya habrán realizado lo que es la actividad número 3, que es la práctica número 1. Le voy a poner a habilitar contenido porque la vamos a empezar a editar. En lo que corresponde a la práctica número 2, dice que vamos a crear una tabla. Por ende, nos vamos a ir a la parte de crear y vamos a dar ahí en la parte de tablas y vamos a pulsar el botón. Entonces le voy a poner en tabla y me voy a crear la tablita. Por aquí me dice utilizar la siguiente información, la tabla de clientes. Entonces voy a declarar estos campos en esta partecita de aquí.
Por ahí pues ya sabemos que el ID pues automáticamente se pone como autonumérico, entonces es el ID cliente y para la siguiente ya me dice que voy a poner texto, bueno, tengo texto corto, texto largo y texto enriquecido, nada más hay que ver el tamaño que tenemos por ahí y pues ya nosotros decidimos. Entonces sabemos que el texto corto tiene por ahí de 0 a 200, de 1 a 255 caracteres, entonces yo creo que todo el texto que vamos a manejar pues va a ser texto corto. Entonces una vez que le doy texto corto, pues ya puedo poner nombre, compañía y seguir con los demás campos. Entonces voy a pausar el video y lo voy a reanudar cuando ya tenga todos los campos listos. Muy bien, ya estoy en los últimos dos campos. El penúltimo campo me dice que va a ser en tipo moneda y que se voy a poner CT cantidad de vida, o sea, cantidad que me debe la persona. Y la última es fecha del último pago. Entonces el campo va a ser de tipo fecha. Y listo, ya tengo todos los campos que van a ser de mi tabla, por ahí pues ya tengo dos de tipo moneda, los demás son de tipo texto y el que tengo de tipo autonumérico. Entonces ya me dice que mi vista diseño me debe de aparecer algo así. ¿Cómo veo mi vista diseño? Lo único que hago es que le voy a dar clic derecho por ahí y aquí tengo mi vista de hoja de datos, que es donde yo la llené, o bien mi vista diseño. Voy a guardar mi tabla y recordemos por aquí que se llamaba clientes. Entonces le vamos a poner clientes. Esperamos un poquito nada más a que nos cargue y listo. Aquí está nuestro ID cliente, si se fijan, son los mismos datos, quiere texto, quiere moneda y por último el de fecha. Ahí está, fecha del último pago. Igual aquí todavía ustedes pueden modificar y también aquí pueden modificar el valor o el tipo de texto. Muy bien. Y es todo lo que teníamos que hacer por ahí en esta práctica número 2. Nada más hay una observación por ahí, pues ustedes tenían que ver qué tipos de datos están utilizando, las propiedades del campo, la relación entre que puede haber entre esta tabla y las que siguen y la importancia de esto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que tengan de distinguir entre los tipos de datos de los campos en una tabla. Si se fijan aquí nosotros utilizamos el de autonumeración, que es para el ID cliente y es el que nos va a servir para relacionarla con las demás tablas. Tenemos el tipo de texto corto, porque por ahí nos dicen que pueden tener hasta 255 caracteres y si ustedes más nos recuerdan, por ahí nada más nos decía que el tamaño es inferior incluso a los 100 caracteres. Y por último tenemos pues el campo moneda y el campo de fecha y hora. Entonces ya ahí estamos distinguiendo y estamos utilizando diferentes tipos de valores en un campo. Muy bien, nos vamos a regresar entonces a la vista hoja de datos. Ahora bien, la siguiente parte sería realizar nuestra práctica número 3. Vamos a realizar una tabla, pero ahora con el asistente, es decir, no lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a buscar lo que es el asistente para tabla. Una de las desventajas que tenemos por aquí en lo que es el Access 2013 es que si nosotros nos vamos a crear, podemos observar o ustedes puedan observar por ahí que nosotros no tenemos un asistente para la realización de tablas. ¿Por qué? Porque nos pide hacerla a nosotros manual. Si se fijan, tengo un asistente para consultas, tengo un asistente para formularios e incluso el asistente para los informes o los diseños de informes, pero no tengo un asistente para tablas. Por lo tanto, si ustedes están utilizando por ahí un Office 2010, un 2005 por ahí, entonces sí lo van a poder realizar con el asistente. Si no, nosotros vamos a tener que hacerlo por ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos ofrecería utilizar un asistente para tablas? Bueno, que ya tiene, digamos, por así decirlo, una base de datos completa de ciertos tipos de tablas que nosotros podemos utilizar, retomando, por ejemplo, en este caso que nos pedía hacerlo de un negocio o lo que estamos trabajando, que es una empresa, y elegir por ahí una tabla ya como quien dice prediseñada y obviamente ya nosotros únicamente lo que tendríamos que hacer es modificar los campos, a lo mejor eliminar algunos o bien cambiarles el tipo de campo.